de 1.550 hombres de las fuerzas militares de Colombia para liberar a la población de bandas criminales, de las disidencias de Carlos Patiño, de Iván Mordisco. Y pues hay algo muy curioso que ya se dice acá. Dice, fue solo descabezar tantos zapateiros que dejó Duque y Zapateiro en el ejército y en la policía para que la fuerza pública comenzara a dar resultados para recuperar zonas como El Plateado y Argelia, Cauca, de narcotráfico, BACRIM y disidencias para incautar tanto polvo blanco. Es decir, hace 5 años, en el gobierno de el expresidente Iván Duque Márquez, le entregaron el cañón de Micay a las disidencias, a Iván Mordisco, y desde allí operaba todo un centro de logística para poder hacer su negocio de narcotráfico. Entonces, a partir de la operación Perseo, que fue algo que ordenó el presidente de la República, Gustavo Petro, llegaron al Plateado y empezaron a sacar a toda esa gente. Yo les voy a mostrar aquí algo muy importante dentro del espacio de las redes sociales X, de lo que ha hecho el ministro de Defensa, Iván Velásquez, frente a todo esto. Vamos a empezar por aquí desde octubre del 2014. Desde el Plateado, aquí. Desde el Plateado, Argelia y el ministro Iván Velásquez destacó que la acción de las fuerzas militares con la policía colombiana le envía a la organización criminal Carlos Patiño un mensaje claro: vamos a sacarlos de este territorio. Enfatizó que la presencia de las autoridades será permanente y permitirá llevar beneficios a la población que no puede seguir atemorizada e indefensa con esta clase de grupos subversivos y al margen de la ley. Aparte de ello, también en el Plateado, Argelia, nuestras tropas de las fuerzas militares de Colombia y policía colombiana mantienen los dispositivos de seguridad a través de patrullas nocturnas y diurnas para seguir consolidando el territorio, sin importar los hostigamientos intermitentes que se han presentado en las últimas 12 horas. Continúan los puestos de control en distintos puntos estratégicos para asegurar vías de acceso y anticiparse a cualquier acción criminal o delictiva que pretenda realizar los grupos armados ilegales. ¿Sí? Entonces, así están las cosas en ese lugar. También otra cosa muy importante que se expresó a través del Ministerio de Defensa fue lo siguiente, porque habían personas que estaban diciendo que retiraran las tropas, que porque eso afectaba a la población. Vicky Dávila también salió a duplicar como también a hacer el cuento de, oiga, retiren las fuerzas militares de Colombia por esto, o sea, como más bien defendiendo a los criminales y no defendiendo la acción que está generando el ejército colombiano, o sea, las fuerzas militares de Colombia en todos sus planes. Entonces aquí dice muy claramente este mensaje del Ministerio de Defensa. Rechazamos cualquier acción que involucre a niñas y niños y adolescentes en la violencia o en ataques contra las fuerzas del Estado. Ningún propósito justifica exponer a los más vulnerables a estos riesgos. Es compromiso de proteger la vida y los derechos de la niñez. Es inquebrantable.
Hay una cosa muy importante acá que vale que nosotros las conozcamos. Se ha conocido que estas disidencias de Carlos Patiño, de Iván Mordisco, han utilizado los niños para llevar artefactos hasta las tanquetas de los militares para que las puedan activar. Es decir, es un peligro porque un niño llevando este artefacto en el transcurso de su movimiento se puede activar y explotar y se lleva una vida humana, en este caso un niño. Entonces, frente a eso, pues también han tenido que desarticular, han tenido que eh, desactivar parte de estos artefactos que están colocando las disidencias dentro de casas o les dan esto a los niños para que vayan y hagan eso. O sea, las disidencias son lo peor que hay acá. Esta gente utiliza a los niños, inclusive instrumentalizan a la población en ánimos de ellos defenderse y salir a decirle al mundo que hay, que aquello, que lo otro, cuando realmente el oficio, la acción que están haciendo las fuerzas militares de Colombia es sacar esta clase de gente que solamente están ahí para hostigar a la población. Bueno, vamos a seguir mirando aquí otro punto más interesante de todo lo que está pasando en el plateado bajo la operación Perseo. Eh, Aquí otro punto. Comando de Acción Integral del Ejército NAC. Esto es de la fecha 14 de octubre. Con el lanzamiento de la operación Perseo del Batallón de Acción Integral número 3, inicia la entrega de 2 toneladas de ayudas humanitarias. Gracias al apoyo de aliados estratégicos que se han unido a esta causa con el objetivo de llevar bienestar a las comunidades de la zona. Y eso es algo que lo está agradeciendo la población del Plateado, del Cauca, porque pues otros están diciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a mirar aquí en este punto también que fue interesante. Esto también es interesante. Dice así, mi defensa. Una, un suboficial y un soldado profesional del ejército colombiano resultaron heridos tras la activación de minas antipersonal instaladas por las disidencias Carlos Patiño en el Plateado, Argelia, mientras realizaban labores de seguridad y de rastreo de artefactos explosivos, ambos militares quienes presentan afectaciones leves que no comprometieron sus extremidades, fueron evacuados de la zona y reciben atención médica. Uno de los artefactos había sido instalado cerca de una vivienda y una escuela. Esto es una clara violación al derecho humano y al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos al representar un inminente riesgo a la población civil. Por eso lo que les estaba diciendo ahorita desde un principio, que utilizaron los niños como herramientas para poder colocar estos artefactos para que exploten en casas o en las tanquetas de los militares o en lugares estratégicos, pero afortunadamente las Fuerzas Armadas de Colombia, las fuerzas militares de Colombia son bastante eficientes y con mucha inteligencia para poder detectar todo esto e inmediatamente poderlos desactivar. Bueno, seguimos aquí mirando más cosas. Fuerza Naval del Pacífico. Tropas de la Armada de Colombia brindaron apoyo a los afectados por un incendio en las viviendas de la calle Mosquera en Tumaco, Nariño. Posteriormente colaboraron recogiendo escombros con un carro tanque de agua y vehículos de la compañía Meteoro para atender la emergencia.
Bueno, seguimos mirando acá otro punto. Esto también es muy interesante de lo que está pasando ahorita en este momento. Esto sucedió el día 15, esto fue ayer. Dice así, ubicamos y destruimos un complejo cocainero al servicio del ELN con más de 1 tonelada de clorhidrato de polvo blanco en Cúcuta. Está valuado en cerca de 23.000 millones de pesos. La operación fue realizada de manera articulada entre el ejército colombiano y la policía. En el lugar se comprobó que había polvo blanco sólido, base de cocaína, suspensión y abundantes insumos líquidos y sólidos como acetona, ACPM, gasolina, ácido clorhídrico, cal, soda cáustica y carbón. Al parecer, este laboratorio tendría la capacidad para producir cerca de 4 toneladas de estupefacientes al mes. Afectamos de manera directa las economías ilícitas de este grupo armado ilegal que busca generar zozobra y terror en el norte de Santander. Entonces, como nos damos cuenta, el trabajo que está realizando la, las fuerzas militares de Colombia, pues es bastante destacante. Gustavo Petro hace 18 horas dijo, el ejército invita al campesinado del Mical a sembrar cultivos lícitos. Se necesita contratos de comercialización con entidades del país y extranjeras, un sistema de crédito que permita una existencia digna mientras crecen las plantas. También otra cosa que se hizo allí fue lo siguiente, avanzan las operaciones para garantizar la consolidación del territorio en el corregimiento El Plateado, en Argelia, Cauca. El ejército de la División 3 desmontó 10 vallas alusivas a Carlos Patiño, que servían como georreferenciación para los integrantes del grupo armado ilegal y les permitía movilizar armamento y explosivos, pero sobre todo ejercer control sobre la población. Estas acciones se complementan con puestos de control en vías de acceso, patrullaje en las 24 horas del día y blindaje en las calles del corregimiento. Entonces es bueno que la gente también se entere de las cosas que están en este momento pasando en ese lugar. Otro punto aquí, Otro punto aquí también muy importante. Dice, el ejército colombiano va a permanecer en el Plateado Argelia el tiempo que sea necesario para estabilizar la situación. Adicionalmente, la Policía de Colombia se va a establecer en el territorio con todas sus capacidades en el urbano, explicó el ministro Iván Velázquez sobre la presencia de la fuerza pública en el corregimiento. Esto es más porque ayuda a que esas disidencias no puedan regresar. Es decir, que ellas se den cuenta que la batalla la están perdiendo, porque el presidente Gustavo Petro dijo, o se alinean a la paz o serán destruidos. Así lo afirmó. También es interesante otra noticia muy buena que pasó hace 3 horas y que vale la pena que todos los colombianos conozcamos lo que está pasando. Fue capturado alias Kevin, presunto tercer cabecilla de la estructura Jaime Martínez, encargado de hacer inteligencia para realizar atentados terroristas y secuestros selectivos. El sujeto requerido por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado fue detenido en Dagua, Valle del Cauca, gracias al trabajo coordinado entre la DEVA, policía, y la Fiscalía de Colombia. Tenía una trayectoria criminal de 3 años y habría participado en el secuestro del patrullero de la policía Eleazar Smith Vargas en abril del 2022, así como en el secuestro de Shirley Alejandra Carrillo,
quien fue encontrada sin vida en junio de este año. Así es como la Policía de Colombia lucha contra las estructuras criminales para proteger a las comunidades del país. Otro personaje que también cayó hace una hora. Cayó alias el Paisa, integrante del Clan del Golfo. Deben estar los uribistas llorando pena. Con injerencia Trujillo y Río Frío, Valle del Cauca, y requerido por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, agravado, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Su captura lograda en articulación entre la DEVA Policía, el Ejército Colombiano y la Fiscalía de Colombia se relaciona con su presunta participación en 3 homicidios ocurridos entre abril y mayo del 2024. Luis Fernando Telles, el 4 de abril, Yaidivier Rivera, el 6 de mayo, y Santiago Fernando Guerrero, también el 6 de mayo. La fuerza pública brinda protección a las comunidades y lucha contra los grupos armados organizados que atentan contra sus derechos fundamentales. Esto pasó hace una hora. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que las fuerzas militares hoy por hoy son héroes totalmente. La transformación de El Plateado Argelia será concertada con las comunidades. No vinimos a imponer nada. Queremos que haya una sustitución de las economías ilícitas por proyectos productivos lícitos que generen bienestar a la población de este territorio. Eso es lo que dice ahí. Este es un video de 1.8, lo vamos a mirar rápidamente qué es lo que dice. Un plan que iniciamos con El Plateado, donde por las características propias de la concentración de ese grupo criminal, entonces era la necesidad de recuperación, pero es la recuperación del Cauca. Aquí todo lo que vamos a hacer es de acuerdo con ustedes. No va a haber ningún choque. No es que vamos a imponer. Creemos que para ustedes resulta mucho mejor poder tener sí, señor. Salud, ¿verdad? Educación, vivienda, que pueda sembrar también.
Bueno, detengo el video acá, lamentablemente de pronto algo está pasando con mi internet que se puso como un poquito lenta, es increíble, son 500 MB, pero parece como si fuera nomás de uno. Bien, entonces lo importante aquí, amigos y amigas, es que se está llevando mucha ayuda al plateado, muchísima ayuda al plateado. Y de esto puedo contarles que existen dos notas periodísticas, una que dice lo siguiente, una que fue sacada por el CNN, Colombia, por el periodista Gerardo Lemos, el día 14 de octubre. Entonces, en esta nota se dice lo siguiente, la presencia militar en el corregimiento del Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, será permanente. Eso lo anunciaron el domingo el ministro de Defensa, Iván Velázquez. El territorio ha estado controlado por estructuras de disidencias de las FARC Armadas Revolucionarias de Colombia, según expresó previamente el ejército colombiano. Se ha establecido realmente un control en el plateado, algo que no ocurría por lo menos en los últimos 6 años. La presencia será permanente, pero no solo de la fuerza pública, es sobre todo la presencia del gobierno en su conjunto para desarrollar los programas sociales, dijo Velázquez. Por eso se trasladaron a ese lugar ministros como el ministro de las MINTIC, el ministro de Salud, de Medio Ambiente, el ministro de Hacienda, ¿sí? Todos ellos. Entonces, están enormemente comprometidos con ese territorio para salvarlo y sacarlo de esa situación en la que está. Entonces, es una manera más de ponerle punto, de ponerle atención a los acuerdos de paz, que fue lo que se firmó en el 2016 y que solamente en este gobierno de cambio se ha estado haciendo. En este gobierno de cambio se han estado entregando muchísimas tierras a los campesinos. La meta son 3 millones de hectáreas. En este mes de octubre son 50.000 hectáreas que se tienen que entregar. Pero todas estas tierras que se van a entregar hay que primero liberarlas de la presencia criminal, de la presencia de estos grupos al margen de la ley que solamente están allí para hostigar a la población y hacerles daño. Hacer daño a la población es que estas bandas criminales, por ejemplo, reclutan menores de edad para sus fines. Cogen niños que para llevar artefactos, bombas para que exploten en alguna parte. Increíble. No respetan ni siquiera la vida de los infantes. No la respetan. Por eso el presidente fue muy claro y muy enfático en lo que dijo. O se alinean a la paz o desaparecen. Es decir, se destruyen. Así lo dijo. Entonces, la señora Vicky Dávila viene y replica como diciendo, estamos nosotros aquí con esos criminales. En vez de ayudar, lo que hace es como multiplicar el mensaje como más para el lado de las disidencias que para el lado de lo que es el gobierno. Por eso el presidente la paró, le dijo, no, eso no es así. Bueno, el anuncio del ministro se dio en el marco de la visita de una comitiva enviada por el presidente Gustavo Petro para que hiciera un recorrido en dicho corregimiento. Según el Ministerio de Defensa, los representantes del gobierno hablaron con la comunidad sobre la intervención institucional en la región que ha estado bajo el control de diferentes grupos armados, especialmente disidencias de las FARC, lo que es Iván Mordisco, ¿no? Además del ministro de Defensa asistieron los ministros de Agricultura, Salud, Ambiente, Tecnología y Educación, así como la Unidad de Riesgos y Desastres, la UNGR, y la Oficina de Prosperidad Social de Colombia. El sábado, varios ataques que las autoridades atribuyeron a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dejaron al menos 17 personas heridas en el plateado, según
informó la Defensoría del Pueblo del país sudamericano. El ejército colombiano indicó que los ataques adjudicados a la estructura Carlos Patiño de las FARC fueron una respuesta a la operación Perseo, que las Fuerzas Armadas, la policía y la fiscalía desplegaron este sábado para retornar el control del plateado. Eso pasó en ese punto. Pero ¿qué nos cuenta el colombiano? Que es uno de los diarios que a veces suele atacar al gobierno de Colombia, ¿sí? Entonces nos dice esto. Vamos a ver, estamos aquí cargando. Aquí está. Entonces, hay una nota importante que dice el colombiano. Entonces, en esta nota, el colombiano dice, esto propusieron los ministros a comunidad del plateado tras operación contra las disidencias de la FARC. Además de desplazar a los grupos ilegales de la zona por medio de la operación Perseo, se busca recuperar la confianza de la población en la institucionalidad. Entonces dice así, el colombiano, nota del día 13 de octubre del 2024. Al plateado Cauca, donde desde este sábado el ejército desplegó una operación militar en contra de las tropas de Carlos Patiño y la segunda Marquetalia, disidentes de la FARC que llevan años ejerciendo control sobre la población, han llegado en el transcurso de este domingo no solo más tropas del ejército, que son como 1.550 unidades, sino también buena parte de la oferta institucional del Estado, o sea, los ministros. Además del ministro de Defensa, Iván Velázquez, llegó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la de Agricultura, Marta Carvajal, el de Salud, Guillermo Jaramillo, el de las TIC, Mauricio Liscano, el director de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, y también Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, que no lo mencionaron ahí. Además, las fuerzas militares anunciaron la llegada del general almirante Francisco Cubides y del general Luis Emilio Cardoso Santamaría con el fin de reunirse con la comunidad, escucharlos y plasmar los compromisos del gobierno con la seguridad y el desarrollo de esta región. Lo más chistoso es que salen a decir los de la oposición que por qué tenían que preguntarle a ellos sobre qué necesitan. Vea, es curioso, este es el único gobierno que se ha metido allá a buscar las necesidades que esta población tiene. Ni siquiera Duque lo hizo, porque Duque lo único que hizo fue entregar el territorio, ese pedazo de territorio, entregárselo a las disidencias de la FARC, al señor Iván Mordisco, se lo entregó, el cañón del Micay se lo entregó con armamento y todo para que hiciera lo que se les diera la gana y convirtieran eso en un centro de movimiento y de logística para producir cualquier cantidad de polvo blanco y sacarlo, exportarlo. Entonces, como no había una presencia fuerte, este fin de semana con la Operación Perseo, más de uno de la oposición lloró frenéticamente por estas cosas que pasaron. Más de uno. Y el presidente Gustavo Petro los fue a cada uno parando y poniéndolos en su sitio como correspondía. Entonces dice otra parte más de la nota de este diario. Dice, entre comillas, llegamos a El Plateado, Argelia, para decirles a las comunidades que no están solas, que acá está su fuerza pública para protegerlos del accionar criminal de las disidencias Carlos Patiño y Segunda Marquetalia. Cierra comillas. Escribieron desde el Ministerio de Defensa una postura que ha manifestado varias veces este domingo el ministro Velázquez. El objetivo del gobierno es que desde cada despacho se llevara un plan de acción para el territorio y sin darle una solución de fondo al conflicto, y así
he leído mal, perdónme, y así darle una solución de fondo al conflicto armado que sufre la zona desde hace décadas por su ubicación estratégica para el tráfico de drogas, armas, minerales y tropas. Pues no se trata solamente de tener presencia de la fuerza pública, sino de darles oportunidades de desarrollo y acceso a derechos básicos a los pobladores. Pero como siempre, la oposición sacó una fotografía donde está presente la viceministra de Defensa tomándose en una fotografía con un selfie. Y salen a decir que no, que se fueron fue en plan de paseo, que a divertirse, en que hacer las comandas de la jungla y qué sé yo. Y la verdad no es así, o sea, ellas fueron a su tarea y su tarea está relacionada con entregarle ayuda humanitaria a toda esta población, 2 toneladas de ayudas humanitarias a esta población. Pero eso no lo van a decir los medios de comunicación tradicionales, porque ellos solamente van a decir lo que les toca decir. Eh, ellos solamente van a extrapolar a lo negativo todo lo que tenga que ver con el gobierno de cambio, pero nada de lo que sea positivo. Por eso es la tarea de nosotros los alternativos, de sentarnos y leerles a las personas estas cosas, eh, que no es reutilizar contenido de ningún momento, es simplemente contarles a usted. Existe una crónica periodística que pues vaya a ver cuántos la van a leer, pero por lo menos a través de los informativos alternativos lo podemos hacer. A través de los que estamos informando de manera alternativa, lo podemos hacer para que la gente se entere. Bueno, otro punto dice, por ejemplo, desde el Ministerio de Agricultura informaron que promoverán la regulación de las tierras del plateado en pro del bienestar de los campesinos y comunidades étnicas de la región. Entonces, el Ministerio de Agricultura dijo así, dijo, el plateado es Colombia. En este corregimiento de Argelia construiremos una agenda de cambio social para la transformación estructural a partir del diálogo con las comunidades y poder avanzar así en la revolución por la vida, la integración productiva de la región. Asimismo, aseguraron que con tecnología, o sea, en este caso el Ministerio de las TIC, buscarán fortalecer a los pequeños productores para que aumenten la productividad y la competitividad. Esto es clave porque es en esa región se concentra aproximadamente el 75% de los cultivos de coca del Cauca, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Por eso de ahí tan urgido y tan necesario que, pues sencillamente se haga efectivo esa parte. Según el más reciente informe de la ONU, serían más de 10.000 hectáreas. Sin embargo, desde la fundación aseguran que la cifra puede llegar a las 30.000 hectáreas, pues en la zona hay cuando menos 15 laboratorios de cocaína o polvo blanco. Y esos laboratorios son los que tienen que destruir las fuerzas militares de Colombia para que no puedan ellos producir ese emprendimiento. Por eso dice, desde que se descabezaron tantos zapateros, que dejó Duque y Zapateiro en ese ejército, en la policía, pues la fuerza pública empezó a dar resultados para recuperar esas zonas, como en el caso de el Plateado, Argelia, del Cauca. Por su parte, Mauricio Liscano, Ministerio de las TIC, se comprometió a llevar señal de celular, conectar a las escuelas del municipio y dotarlas de equipos para que los niños y las niñas tengan acceso a la educación, que eso no lo tenía ese lugar. Mauricio Liscano en sus redes sociales, en su red de X, dijo, hoy trabajamos en el Plateado Cauca para apoyar a la comunidad y a las fuerzas militares de Colombia desde el Ministerio TIC. Nos comprometemos a llevar señal de celular, conectar a las escuelas y dotar de equipos para que niños y niñas tengan acceso a la educación. Esto se suma. Entre comillas, esto se suma a las más de
11 instituciones educativas que hoy ya están conectadas en la zona y volveremos pronto para hacer seguimiento a los proyectos. La comunidad está contenta con la llegada de la fuerza pública a este territorio. Está contenta, no como lo estaban diciendo la oposición que no es inteligente, que estaban diciendo que, ay, que los iban a matar, que no sé qué, que aquello, que lo otro. Pero esto no es así. Bueno, entonces, hay que recordar que el presidente Gustavo Petro no se ha desplazado a la zona por razones de seguridad, según dijo. Y es curioso, Vicky Dávila decía, ¿y por qué el presidente de la República, Gustavo Petro, no está aquí en el plateado? ¿Ustedes creen que el presidente Gustavo Petro, sabiendo que allá está Iván Mordisco, se va a presentar en ese lugar para que lo maten? No lo va a hacer. Eso era lo que querían ellos, ¿no? Como está contemplado de sus tales 3 meses en los que, según ellos, quieren dar de baja al presidente y que el presidente salga de su cargo o aquello o lo otro, pero no se les dio el lugar, no se les dio eso. Entonces, así están las cosas. Por lo pronto, en el corregimiento se mantiene la atención y el llamado a que los habitantes no sufran los estragos de la violencia. Asimismo, la defensora del pueblo, Iris Marín, reiteró a las autoridades judiciales que investiguen quiénes provocaron los hechos en los que resultaron heridas 17 personas el sábado. Porque obviamente frente a todo eso hubo personas heridas. Pero esas personas heridas, obviamente, quien causó esos actos criminales fueron los de la disidencia en respuesta a lo que está haciendo la operación Perseo. Entre comillas, solicito al presidente de la República abstenerse de pedir a la población civil que adopte posición alguna frente a los grupos armados que operan en esa región del departamento, pues puede incrementar el riesgo de dicha población. ¿Sí? Expresó la líder del Ministerio Público. Y ahí, pues prácticamente termina la noticia que había sobre lo del plateado. Entonces, así de esta manera, hemos podido conocer lo que está pasando en ese lugar. Entonces, eso fue lo que ocurrió entre el 12, 13, lo que ha pasado en el 14, 15. Entre estos 4 días está eso y en este momento el territorio se mantiene en ese estado de observación, control. Allá estará radicada la presencia militar en Colombia, la presencia militar colombiana para controlar este territorio e impedir que estas bandas criminales puedan seguir delinquiendo. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llegamos a nuestro final de este video. A cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.